¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar la última sesión del año del capítulo, en conjunto con la sociedad de PIN. En nombre de Jaime Ortiz, que no pudo sentarse el día de hoy por unos problemas, pero agradece primero que él hizo todo su bienio, la comunicación con el colegio para estas sesiones, y vamos a empezar actualmente con el último tema, que va a ser sobre casos clínicos complejos en retropie y tobillo. Como primer ponente vamos a tener al doctor Rodrigo Burgos Paz, que es miembro de la sociedad y del colegio, que está en el Hospital Médica Sur, hizo su especialidad en pie y tobillo en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Nos va a presentar un primer caso, vamos a discutirlo todo el caso, sacar sus preguntas y posteriormente vamos a pasar a los siguientes casos para hacerlo un poco más amena esto y que podamos sacarle más provecho a cada uno. Rodrigo, por favor. Para mí, como siempre, es un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Antes que nada, agradecer al colegio, agradecer a Alberto, al doctor Collar, la invitación para estar con ustedes y presentar casos complejos que la realidad es que, si nos ponemos a pensar, son casos que nos han sacado canas verdes, o las canas que ya tenemos nos las han pintado verdes, y que este es un caso en el cual ya lo he presentado en algunos otros foros, pero por la importancia de este caso es que la realidad es, o desafortunadamente es por una situación que muchas veces minimizamos, como son los esguinces de tobillo, y eso es lo que nos puede llevar a un caso tan complejo como este que vamos a presentar. Entonces, bueno, vamos a platicar acerca de este caso. Es un caso que en lo particular, a pesar de poder pensar que es un caso sencillo, la realidad es que son casos bastante complicados, y que creo que a partir del momento en el que nos llegan este tipo de casos, sobre todo pues ya algunos de los que somos especialistas en pie y tobillo, o sobre todo algunos de ustedes que pueden llegar a tener ese tipo de casos, es que lo que menos queremos es que nos lleguen, porque sí son casos que se pueden complicar y además son con un pronóstico, pues desafortunadamente, que no le podemos dar un buen pronóstico siempre a nuestros pacientes. Este es un caso de un paciente de 32 años de edad, que afortunadamente, voy a matar el caso rápido diciendo que afortunadamente ahorita ya está bien, pero desafortunadamente en el 2016 el paciente sufrió un asalto y tuvo el mecanismo de lesión de inversión forzada con rotación del tobillo izquierdo, que no pensaría que puede ser una lesión común en el caso de nuestros pacientes cuando tenemos este tipo de lesiones. Se lastimó en septiembre de 2016 con el diagnóstico final de un esguince de tobillo y aparentemente una inestabilidad de este mismo. Me voy directamente a la resonancia magnética porque el paciente llegó a urgencias de un hospital, no fue atendido de primera instancia por su servidor, y en esa se le tomó estudios, dentro de ellas la resonancia magnética, en el cual me voy a permitir ir pasando poco a poco y explicando dentro de la resonancia magnética los diferentes cortes, en donde en esta proyección podemos ver del lado izquierdo, donde se alcanza a ver, ahorita pues ya hacemos algo de trampa, en el sentido de que ya sabemos dónde podía haber estado la lesión. Sin embargo, en esta zona se alcanza a ver un poquito de aplanamiento del domo astragalino y, si acaso, un poquito de edema en la zona del domo astragalino, al igual que en esta otra imagen, que es una proyección de estilo T2, en donde podemos ver cómo se empieza a ver un poquito en esta zona el edema óseo. Sin embargo, no hay mayor afectación, simplemente es a la parte del edema óseo, además de la lesión del ligamento peroneo astragalino anterior, que por eso se tomó la decisión. Ahora, esa es la proyección vista de lado, pero si vemos esta otra proyección, además de ver el edema óseo que se tiene, el edema en general, en esta zona, en la axila, en la región medial, a nivel del astrágalo, ya se alcanza a ver un edema óseo y aparentemente una contusión importante en la parte medial del astrágalo, independientemente de ver también las lesiones a nivel del ligamento peroneo astragalino anterior, como en esta zona se ve aquí, el edema y la ausencia o la lesión del ligamento. En esta parte de aquí, el edema óseo, así como la ausencia aparentemente de la zona de cartílago en esta parte. Aquí el detalle es que, bueno, lo que se hizo fue
dentro del cuadro clínico que presentaba el paciente como dolor, incluso refería una sensación de inestabilidad. Referido a eso de primera instancia por el paciente, le repito, no llegó de primera instancia con su servidor, tenía la movilidad dolorosa, edema e incluso ya hasta parestesia. Lo que le hicieron en ese momento fue una reconstrucción del complejo ligamentario lateral con colocación de anclas y sistema de fijación de reforzamiento, pero sin realizar artroscopía, solamente la estabilización del tobillo. Posteriormente a eso, de evolución, tuvo dolor, había edema, aumento de volumen, sobre todo le dolía al apoyar. Viéndolo en retrospectiva, pues bueno, era lógico que a lo mejor el paciente pudiera tener dolor o molestia porque tenía afectación a nivel del cartílago aparentemente, de ahí el edema óseo. Tenía datos incluso de pinzamiento lateral y que podría estar desarrollando como tal un diagnóstico de una osteocondritis del astragalo en la región medial, que incluso podría derivarse hasta una lesión condral grado 4, que al momento de realizar otra resonancia magnética, aquí en este momento ya llegó con su servidor, si encontrábamos una lesión condral grado 3, grado 4 en el domo astragalino posteromedial y aparentemente la lesión del ligamento peroneo astragalino anterior, obviamente derrame articular y, bueno, ciertos osteofitos. Pero la realidad es que, bueno, el ligamento peroneo astragalino anterior estaba con cierto reforzamiento y reparación. Entonces, sí, vemos ahora esta resonancia magnética. Aquí se ve en el peroné la utilización de las anclas, la colocación de las anclas. A nivel del astrágalo igual, la utilización del ancla, que de alguna manera no está bien colocada, está en la zona lateral. Idealmente hay que colocarlo en la zona desnuda o en la zona de la cabeza del astrágalo, pero de anterior hacia posterior, este tipo de anclas. Y cuando nos vamos hacia al centro, empezamos a ver una sombra en esta zona de aquí, en esta proyección que es T1. Y aquí se ve ya la afectación del astrágalo en esta parte de aquí. Cabe señalar que el paciente se lastimó en septiembre del 2016, esta ya es hasta julio del 2017. Entonces el paciente ya tenía dolor, limitación, afectación de varios meses. Si nosotros nos vamos ahora a esta otra imagen, que son los cortes axiales, de alguna manera podemos ver en este corte la zona de afectación del edema óseo y hacia la región plantar, el edema óseo y la lesión condral en la región posteromedial del astrágalo. Ahora, revisando estos cortes, son de la misma resonancia magnética. Ya podemos ver en la región medial del astrágalo la lesión que se empezó a formar por la lesión del condral, así como la afectación ósea en este segmento. De igual forma, seguimos avanzando y aparentemente solamente es esa lesión en la región posteromedial. En la secuencia estilo T2, aquí se alcanza a ver muy bien, ahora sí, la cantidad de edema óseo que existe, la colocación de las anclas, que como les refiero, parecería que tuviera una buena reconstrucción el paciente, pero la colocación de la afectación dentro del edema óseo, la parte ósea, así como la afectación de cartílago, sobre todo en la región de la axila hacia la región posteromedial. Entonces el paciente, como tal, en la resonancia magnética se nos reporta un fragmento óseo con aspecto de pinzamiento, osteitis, una lesión condral, grado 3, grado 4, en el margen posteromedial, en efecto un pinzamiento anterolateral, y que esto normalmente puede llegar a suceder después de un tratamiento quirúrgico, donde hay que tomar en cuenta que nuestros pacientes pueden tener fibrosis y dar este tipo de pinzamientos. El ligamento peroneo astragalino con un aspecto engrosado que aparentemente estaba con buena reconstrucción, sin embargo, al momento de la revisión estaba con ciertas afectaciones. Por lo demás, edema, bursitis y demás que sea esperable por el proceso de inflamación del paciente. De ahí entonces se toma la decisión, un año después, en septiembre del 2017, de hacer una artroscopía del tobillo izquierdo y el planteamiento que inicialmente yo creo que cualquiera de nosotros haría al ver una lesión condral en donde tuviera un defecto no mayor a 1 o 2, a 10 milímetros, pues hacer microfracturas, así como la revisión de la estabilización lateral del tobillo, e incluso eso ya fue al momento de la revisión de la resonancia magnética y la artroscopía, una estabilización de la sindesmosis, que aparentemente también había datos de inestabilidad. Entonces, estas son las imágenes de la artroscopía.
en donde aparentemente en la imagen, en la fotografía número 3, el cartílago estaba relativamente bien. Sin embargo, al hacer la palpación con el ganchito, se levantaba el cartílago de esta forma y se hacía un flap bastante importante, en donde, bueno, se hizo el desbridamiento, se hizo el curetaje de esta zona para mantener el lecho de cartílago sano y el desbridamiento de este mismo para poder realizar las microfracturas, en donde, bueno, esperando que tuviera una formación de fibrocartílago con los cuidados necesarios para que pudiera mejorar el paciente. Sin embargo, estas son las placas de rayos X finales, en donde aparentemente no habría mayor afectación en la zona medial, posteromedial del astrágalo, incluso en el domo astragalino se veía también de manera adecuada. ¿Hiciste por abordaje anterior? ¿Anterior o posterior? No anterior, solo anterior, sí. Para llegar a... Exacto. Sí daba hacia poder hacerlas. De hecho, aquí se ve, mira, sí se daban para hacer las microfracturas con el microfracturador. Sin embargo, bueno, esa es una muy buena observación. Se puede hacer, por supuesto, una artroscopía posterior en caso de que no fuéramos a llegar a esa zona. Sin embargo, estaba más en la región central y posteromedial, pero no en la región que ahorita vamos a ver. Eso último, en las regiones de racking, en las zonas centrales. Entonces, aparentemente, estas anclas no las había colocado su servidor, estas ya las habían puesto anteriormente. Solamente me enfoqué a hacer la revisión en la región lateral. Y que, bueno, se hizo el reforzamiento de la estabilización. Eso fue, recordando, si lo ven, es en octubre las placas de rayos X y en septiembre la cirugía del paciente. Entonces, de septiembre a octubre, aparentemente, es una evolución regular. Sin embargo, ya en enero del 2018, posterior al tratamiento con inmovilización, pero no inmovilización total, con una bota sin apoyo por las microfracturas por lo menos 4 semanas, y la terapia física y la rehabilitación a partir de las 2 semanas de tratamiento, con tratamiento farmacológico, terapia, rehabilitación, etcétera, el paciente seguía o persistía con la sintomatología, una evolución tórpida, todavía con dolor en región medial, e incluso en región lateral, dolor en el trayecto de los peroneos, secundario a la afectación de la biomecánica ya de la pisada, dolor en el tibial posterior, incluso ya dolor en el trayecto del nervio tibial, así como aparentemente empezar a desarrollar un síndrome doloroso regional complejo, que afortunadamente logró el paciente controlar, porque sabemos que eso es algo muy importante en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué sucedió? Como seguía con dolor o molestia, pues bueno, realizar otra resonancia magnética. Siempre lo he hecho como si con la resonancia se fuera a curar, pero era importante saber qué estábamos observando o por qué seguía el paciente con el dolor o la molestia. En este corte axial se alcanza a ver en este segmento en la región posteromedial, pues aparentemente sí que quisiera haberse formado la parte de fibrocartílago, ya no se veía como tal el defecto. Sin embargo, en esta imagen, bueno, aquí se alcanzan a ver la colocación de las anclas, en esta imagen se ve el edema óseo, tanto en la región lastimada como en la región, ahora sí ya, en una región posterior. De ahí se alcanza a ver como si hubiera querido formarse bien el fibrocartílago, sin embargo el paciente seguía con dolor y molestia, y a pesar de tener tratamiento médico y con rehabilitación, pues el paciente seguía con dolor y molestia. Si vemos la resonancia magnética en estas imágenes, aquí en la parte posterior había una condición de adelgazamiento del cartílago, la afectación en la parte central de la zona del cartílago y ya más hacia las imágenes, la afectación en toda la región central y posteromedial del astrágalo. Y en esta imagen, que es en donde podemos observar si hay edema óseo y mayormente la afectación del astrágalo, desde estos cortes se empieza a ver ya un aumento en la región del domo astragalino con edema óseo, así como adelgazamiento importante del cartílago hasta las zonas mediales en donde se alcanza a ver también esa misma afectación. Por eso entonces, bueno, en esta otra imagen, aquí se va a ver mucho mejor la afectación realmente de la zona posteromedial del astrágalo, en donde aparentemente aquí se quisiera ver un poquito mejor por las microfracturas. Sin embargo, en esta zona de acá siguió desarrollando el paciente la osteocondritis, incluso empezar a desarrollar hasta una osteocondritis
disecante, que afortunadamente no fue mayormente esa parte, pero de igual forma no había esa mejoría. Sí, bien con la estabilización y aparentemente el resto de las estructuras bien estabilizadas. Entonces, después de la resonancia y los hallazgos que nos reportan, como de nueva cuenta, lesión grado 3-4 posteromedial, a pesar de las microfracturas, edema de los ligamentos, lesiones de los ligamentos, osteofitos, etcétera, sinovitis. Entonces se decide hacer de nueva cuenta y eso, afortunadamente y gracias a la confianza del paciente, hacer una cirugía en el mes de febrero, una artroscopía de tobillo izquierdo, una sinovectomía, una condroplastía térmica, microfracturas en región medial del astrágalo y trasplante condral. Aquí es donde se toma la decisión de dar un paso más adelante, en donde si las microfracturas no nos ayudaron, bueno, hacer un trasplante condral, que afortunadamente al momento de hacer la dorsiflexión del tobillo, bueno, del pie y del tobillo, el astrágalo asomaba realmente de forma abierta la lesión del astrágalo y es por eso que se hizo de esa forma, de forma abierta, sin tener que hacer osteotomías en el tobillo. Esta es la lesión, son las imágenes artroscópicas donde se ve de nueva cuenta la lesión en la región posteromedial. Aparentemente el resto del cartílago afortunadamente sin mayores afectaciones. Entonces, más o menos una lesión casi de 4 milímetros. Nos hicimos el desbridamiento, igual la preparación del lecho para poder colocar el taquete en esta última fotografía, el taquete óseo. Sin embargo, aquí la parte importante que hay que observar es que en la zona posterior, de igual forma, apostándole a que hubiera mejoría respecto a la formación de fibrocartílago y con menos espacio para poder afectar esta zona, fue que se decidió dejar solamente así y no por colocar otro taquete de la región de la rodilla al astrágalo. Cuando se ven las placas de rayos X de control, aparentemente el domo astragalino en los rayos X se veía muy bien. En las proyecciones laterales, estos son para que se observe de dónde se tomaron los injertos, para de alguna manera estar en lo correcto de donde se deben de tomar los injertos a nivel de rodilla para hacer el trasplante condral. Y a nivel del tobillo, en abril, aparentemente se veía bien, incluso en la AP empezaba a tener cierta formación en la zona de la axila, entre la región medial del astrágalo. Sin embargo, a pesar del tratamiento quirúrgico, a pesar del tratamiento conservador, el paciente continuaba con sintomatología. Y aquí fue donde ya las canas empezaron a perder y a componer de color verde, porque tenía edema, inflamación, dolor, incluso parestesias, movilidad dolorosa en todos sus ejes, datos de pinzamiento, pero eso sí, no tenía datos de inestabilidad. Entonces aquí el detalle es que por lo cual traje este caso, que vamos a seguirlo platicando, es que las lesiones condrales, si de por sí en rodilla son muy difíciles de tratar, en tobillo creo que son mucho más difíciles de tratar por el tipo de zona y la carga que puede tener el tobillo o la cantidad de peso. Entonces, vamos a revisar de nueva cuenta la resonancia. Ahora ya es una resonancia nueva del 2018, en donde, a pesar de los tratamientos y demás, se ve el hundimiento ahora del segmento en la región medial del astrágalo casi a un 50%, de la superficie, afortunadamente no en todo el trayecto de anterior a posterior, y aquí se alcanza a ver la parte de la lesión. Entonces, en esta otra secuencia, STIR, que es OT2, en donde se hace la supresión de grasa, para ver realmente la parte de edema, pues en efecto hay edema, menos edema que las veces anteriores. Sin embargo, existía todavía el edema, así como la fragmentación en la parte del astrágalo, y si seguimos, bueno, hacia la parte posterior ya había cierta formación de cartílago. Sin embargo, el paciente todavía tenía dolor. En estas proyecciones, vamos a observar en la región lateral, en la región medial, perdón, la parte en donde se había hecho el trasplante condral con aparentemente buena inserción, pero en la parte posterior una afectación ya de manera muy importante
en esta zona donde lo que le dije al paciente es que ahora se fuera a Catemaco, porque estábamos ante una situación que aparentemente esto nos había funcionado bien, el trasplante condral. Sin embargo, el segmento a lo mejor que se había quedado solo pensando en que las microfracturas podrían ayudar, hacia la región posterior estaba afectado ya de forma importante. Por eso es que tenía la afectación. Y en estas, que son también unas imágenes en las cuales se ven muy bien en los cortes axiales la cirugía realizada. Aquí está el taquete condral o el taquete óseo, junto con el edema en esta zona, que cuando lo vemos en la supresión de grasa, en este segmento de aquí, pues se alcanza a ver bien el taquete, aparentemente bien incluido, pero en la parte posterior, un edema óseo bastante importante en la región posterior del astragal, posteromedial. Se tomó una tomografía para ver si no había un defecto óseo de manera importante, que eso era algo que necesitamos hacer para poder ver si no necesitamos incluir dentro de esto el colocar injerto óseo. Afortunadamente no había un descenso importante del domo astragalino en todas las proyecciones, incluso en estas imágenes. Estas sí las vamos a dejar correr así abiertamente. No se alcanzaba a notar en esta de aquí realmente una afectación ósea importante. Sí la afectación condral. De hecho, ahí la voy a poner en esa zona. Perdón. En esta zona de aquí, ahí la voy a dejar para correlacionarla con la otra imagen. En esta parte de aquí. Y en este segmento de acá, este es el tobillo lastimado, lesionado, y que bueno, a pesar de que aquí parecería que sí hubiera un hoyo importante, bueno, afortunadamente en este segmento, en esta proyección, visto desde antero posterior, no había un hundimiento importante del astrágalo, por eso no se decidió ponerle injerto óseo. Sin embargo, está indicado en caso de que así sea. Cuando hacemos una revisión artroscópica, pues en efecto, el injerto condral estaba bien. Sin embargo, el segmento lastimado o lesionado hacia la periferia del astrágalo, del domo astragalino, en el segmento de la lesión condral, y que teníamos el injerto bien colocado, pues había una afectación importante, y por eso se decidió ahora sí hacerlo de manera abierta, con una osteotomía en la región medial, para poder observar la afectación del cartílago en ese punto, desde la manera abierta. Este es el segmento de la tibia, este es el segmento del astrágalo, y este es el defecto aquí en el centro que se alcanza a ver, el defecto del cartílago. Aquí se ve mucho mejor el defecto óseo, el defecto condral que tenía, con un discreto hundimiento. Entonces aquí se decidió la utilización de una matriz de colágeno de tipo 1, que era así como nuestra última opción de células, que se supone que al cabo de 3 meses reparan lesiones formando cartílago tipo 2. Sin embargo, hay que recordar que desafortunadamente, y hasta la fecha, no hay nada que nos regenere como tal el cartílago íntegro. Es un reparador, está indicado en tobillo-hombro, puede ser hasta lesiones de 8 centímetros, obviamente en lesiones menores de 1 centímetro se puede colocar de forma artroscópica, y en lesiones mayores de 1 centímetro de forma de mini open. Y aquí es la forma de la colocación. Aquí está ya el injerto, posteriormente la fijación con el fijador, que es el lisocol, como se le denomina, y finalmente este es el proceso de cómo se coloca. Y ya después de unos meses, este ya fue el movimiento del paciente, afortunadamente ya con una mejoría en relación al movimiento, menos dolor, menos molestia, a pesar de todas las tasajeadas que ya tenía el pobre paciente. La realidad es que nunca perdió la confianza en su servidor, y eso es algo que se agradeció. Creo que vio que realmente íbamos haciendo los pasos paso a paso, sin pecar de confianza. Esta es una imagen en donde es la placa de RBC, que es del 2018, que ya después del tratamiento, a los 2 meses del tratamiento, empezamos el proceso de viscosuplementación, a manera de tratar de disminuir el coeficiente de fricción, tanto en el domo astragalino como en la tibia. Posteriormente de aquí, estas son imágenes comparativas entre diciembre y enero del 2018 y 2019, en donde ya se empieza a ver en este segmento una reestructuración en el 2019 del segmento de la región posteromedial del astrágalo. De igual forma, hacia los 5 meses de posoperado en relación a los 4 meses
posoperados en 2019, ya se ve una mejor reestructuración en esta zona. El paciente tenía condroprotectores, neuromoduladores, analgésicos, relajantes musculares, pero ya solo por razón necesaria. Y esta es una imagen a los 6 meses de posoperado, en donde ya se ve todavía mayormente una reestructuración de la articulación del tobillo. Sin embargo, aquí, bueno, tuvo parestesias, esto ya eran otros temas, tuvo parestesias y demás, donde empezó a tener, por los procesos de cicatrizaciones, un síndrome del túnel del tarso, que hubo que hacerle otra cirugía para hacer la liberación del túnel del tarso, en donde afortunadamente hubo mejoría. Sí tenía datos electromiográficos en ese aspecto, que después de la cirugía afortunadamente mejoró. De ahí se hizo una segunda revisión, y que esta es una imagen comparativa entre el 2018, que así fue como se terminó la cirugía, y el 2020, ya en febrero del 2020. Esas son las dos zonas en donde tenía mejoría, incluso en las proyecciones laterales se alcanzaba a ver mucho mejor la reestructuración del cartílago y de la legión ósea. Entonces, aquí lo importante es que hay que tomar en cuenta que desde entonces, por eso pongo este artículo, ya se tienen las zonas identificadas desde el 2007 para saber dónde podemos tener nosotros las lesiones. Y es importante que estas lesiones las identifiquemos por la clasificación o las zonas de Raki. Está muy sencilla, solo es de medial a lateral y de anterior a posterior, desde la zona 1 hasta la zona 9. Y corresponde, en la mayoría de las ocasiones, las lesiones en un 56%, que son posteriormente. Entonces, después de lo aprendido, las siguientes cirugías, en todo momento, ya no me espero solamente a las microfracturas, sino además les pongo las mallas de colágeno, en donde después de hacer la artroscopía, se pone la malla de colágeno y afortunadamente hemos tenido buenos resultados. Hay que tomar en cuenta que puede haber defectos óseos, en donde hay que utilizar injertos o autoinjertos, ya sea de tibia, de cóndilos, femorares, de cresta ilíaca, etcétera, así como las herramientas que tenemos para los defectos condrales, como los periosteos coagulosfibrina, los parches de colágeno, etcétera. Entonces, sí es importante que el diagnóstico lo realicemos de forma precisa, que tratemos de tener mejor tratamiento desde un principio con nuestros pacientes, que dependerá mucho de la edad, la actividad física, el estado intelectual, incluso tomar en cuenta que ya hay bioingeniería que nos puede ayudar y servir. Y que, a final de cuentas, y como conclusión definitiva, es que no todos los esguinces son lesiones sencillas. Los esguinces pueden ser lesiones tan severas o tan importantes que nos pueden llevar a tener estas complicaciones en los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahorita los que puedan nos van mandando las preguntas al chat. Vamos a continuar con el segundo caso, el doctor Luis Felipe Radillo Guando. Él se encuentra en Colima, trabaja en el Hospital General de IMSS en Tecomán y también la clínica Torquel del Hospital Puerta de Hierro. Él se formó en Guadalajara con Luis Carlin, su fellow, y le vamos a dejar abierto, si te puedes conectar, Radillo. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias al doctor por la invitación y por la presentación al Colegio Mexicano de Ortopedia y en particular al doctor Alberto Cuellar. Es un honor estar aquí en esta sesión de casos complejos de retropie, que yo creo que todos hemos tenido varios de esos, como los platica el doctor Rodrigo. Bueno, pues vamos a iniciar. Mi paciente es un paciente femenino de 20 años de edad, futbolista amateur, sin antecedentes crónicos o quirúrgicos de importancia. Ella es llevada por paramédicos a un hospital público donde laboro, tras sufrir un accidente en motocicleta el domingo 29 de enero del 2023, y refieren quienes la recibieron que llegó con una inmovilización con cartón, aproximadamente 3-4 horas después del accidente. Estas son las imágenes de la paciente, cómo llegó al hospital. Bueno, es recibida en el área de urgencias. Curiosamente no había traumatólogo en ese turno nocturno ese día, y fue pasada a quirófano por otro servicio para hacerle un aseo quirúrgico y una reducción. Fue lo que se comentó pues en la nota. Sale de quirófano con un vendaje de miembro pélvico, y al día siguiente, el día lunes, se solicita una valoración por nuestro servicio, ya con unas radiografías post-aseo y post-reducción, las cuales son estas. Entonces,
pues como vemos, no hubo reducción alguna. Entonces, pues tuvimos que pensar qué íbamos a hacer. Aquí pues ya teníamos un diagnóstico de una fractura expuesta de astrágalo derecho, Hawkins 4. Todos ya conocemos esta clasificación. Básicamente lo que nos dice es el riesgo de nuestra fractura de tener una necrosis avascular, que en este caso pues claramente es una lesión grado 4 con un 100% de probabilidades de hacer una necrosis avascular del astrágalo. Entonces ya una vez que teníamos esto, pues empezamos a pensar en nuestro plan quirúrgico. Y básicamente ya platicando con los residentes y con nuestros compañeros ahí del turno, eran dos nuestros planes. Aseo quirúrgico nuevamente, reducción e inmovilización sin fijación de la fractura, más impregnación de antibiótico y una fijación definitiva en un segundo tiempo. Esto principalmente pues, por el tiempo de evolución de la fractura, más o menos 24 horas después de que había estado expuesto este hueso y por el riesgo alto de infección. Y nuestro segundo plan era el aseo, la reducción y fijación con tornillos en este mismo tiempo quirúrgico y obviamente una impregnación de antibiótico durante algunos días ahí en el hospital. Entonces, optamos por la segunda opción. Estos fueron nuestros resultados inmediatos. Pues obviamente el abordaje estaba ya hecho. Prácticamente era una herida de más o menos 12, 14 centímetros. Quedó a nada de lesionar el tendón de Aquiles. La paciente nos comentaba que fue al momento de caer de la motocicleta, tuvo también un corte con un instrumento ahí de metal y estuvo muy cerca de lesionar también el tendón de Aquiles. Afortunadamente estaba íntegro. La verdad costó mucho, no es justificación, pero costó mucho trabajo la reducción. Yo creo que faltó ahí un poquito de mejorar nuestra reducción, pero bueno, decidimos poner los tornillos ahí en esa posición y esta es la herida al terminar la cirugía. Entonces, en el seguimiento, pues mi primer miedo era obviamente que no se infectara. Una herida muy grande, con mucho tiempo de exposición ósea, y estuvimos vigilándola durante 4 semanas. Cada semana la estábamos citando a la consulta. Afortunadamente, todo fue bien en cuanto al proceso infeccioso, la herida cerró muy bien. E hicimos un seguimiento radiográfico con descarga del miembro pélvico derecho durante varios meses. Sinceramente, no sabía durante cuántos meses, hasta incluso en la bibliografía hay quienes hablan de 12, 18, 24 meses en descarga. Algunos mencionan que ir viendo la evolución radiográfica, tal vez resonancias magnéticas, para ir viendo en qué momento iniciar la carga de peso. En mi caso, el seguimiento no era mensual, es institución pública, a veces los pacientes se desaparecen un poco y aparte la fisioterapeuta decidió que fuera a los 9 meses. Aunque yo no había dado la indicación, la pusieron a cargar peso con la bota Walker a los 9 meses. Vamos a ver un poco del seguimiento radiográfico. Estos fueron las primeras radiografías después de la cirugía. La primera cita que fue a los 2 meses, era al mes, la paciente llegó hasta los 2 meses, en marzo del 2023. Aquí, la calidad de las radiografías no son las mejores, pero no alcanzamos a ver tantos cambios todavía. Estas son a los 5 meses de realizado el procedimiento, en junio del 2023. Aquí ya en la radiografía lateral empezamos a ver ahí una zona un poquito de esclerosis en el domo astragalino, que como nos dice la bibliografía es la zona que principalmente se ve afectada en los casos de necrosis avascular. A los 7 meses, en agosto de este año, ya continuamos viendo un poquito más de esclerosis de la zona del domo y también ya hay datos ahí de desmineralización ósea, probablemente por el tiempo en descarga, una osteopenia por desuso. En octubre del 2023, justo fue el tiempo en que empezaron la carga de peso. Yo no la vi en esta cita. La fisioterapeuta decidió iniciarle carga con la bota Walker y estas fueron sus radiografías del mes de octubre. Y por último, las del mes de diciembre, que fueron hace algunos días, 3, 4 días, donde pues ya empezamos a ver un poco más uniforme la calidad ósea. Sin embargo, todavía alcanzamos a ver ahí una zona esclerótica en la superficie, en el domo astragalino. Esta es una AP comparativa de los dos tobillos. También fue del pasado 11 de diciembre de este año.
Y bueno, esta es la paciente actualmente. Aquí podemos ver la herida cicatrizó muy bien. La paciente ya lleva algunos meses en terapia física. Obviamente la movilidad está todavía algo disminuida, pero ya está realizando marcha, no de la mejor manera, pero ya está moviendo el tobillo, ya está reintegrándose poco a poco a su vida laboral y esto es cómo está caminando. Si vemos todavía tiene una claudicación importante. También el seguimiento de la terapia, al ser una institución pública, no es el mejor, va 1 o 2 veces por semana, no se lleva un seguimiento tan estrecho de la paciente, pero bueno, la paciente se va reintegrando y hasta el momento no tiene dolor y yo creo que lo más importante, no hay un colapso del astrágalo. Entonces, en resumen, fueron 4 semanas con férula en descarga, con curaciones cada semana. Afortunadamente no hubo datos de proceso infeccioso. Del 2º al 8º mes estuvo con citas cada 2 meses. Continuábamos aquí en descarga con la bota Walker. Al 9º mes se inició la carga progresiva con la bota y al 10º mes se inició la carga de peso con zapato normal. Entonces, aquí las 2 preguntas que me gustaría dejar como al aire para platicarlas un poquito más adelante. ¿Qué hubieran hecho y qué harían? ¿Qué hubieran hecho al inicio? Obviamente, yo creo que la mayoría vamos a coincidir en que hubiéramos pasado a fijar, a reducir y fijar. No sé si alguien lo hubiera hecho en un segundo tiempo, como fue una de las ideas al inicio. Hubieran hecho algo más, una descompresión, a lo mejor la carga de peso más temprana, retrasar la carga de peso un poquito más. Hay quienes hablan de hasta 24 meses en descarga, que yo creo que es muy difícil tener al paciente 2 años sin cargar peso, pero hay algunos artículos que hablan de esto. Eso sería en qué hubieran hecho, que podemos hablarlo un poco más adelante en la discusión. Y el segundo tema, nuestra paciente claramente hizo una necrosis avascular del astrágalo y todos sabemos, incluido la paciente, yo creo que es algo que siempre hay que hablarlo con nuestro paciente. Esto no queda aquí. Hay algo más que sigue, que es ver cómo evoluciona esa articulación. Lo más seguro es que vamos a tener que hacer otro procedimiento quirúrgico. Y aquí viene mi segunda pregunta. ¿Qué harían más adelante? Es una paciente de 20 años, deportista, amateur, pero deportista, que todavía va iniciando una etapa laboral. Entonces, tenemos muchas opciones. Una artrodesis tibio-astragalina, tal vez abordada vía artroscópica y los tornillos percutáneos. Una artrodesis tibio-talocalcánea, que eso obviamente lo iríamos viendo cómo evoluciona también la subastragalina. Una prótesis total, como esta que fue cortesía del doctor Luis Gómez Carlín, de mi maestro, o una sustitución del talo, como esta que realizó y que me cedió en cortesía del doctor Martín Romo. Entonces, hay muchas opciones. Yo creo que es un tema, las fracturas del astrágalo es un tema que se presta mucho para la discusión, que todavía incluso en la bibliografía hay mucho que explorar, mucho que investigar. Entonces yo creo que es un tema que se presta mucho para eso. Hasta el momento creo que la paciente va con una buena evolución, pero apenas vamos a cumplir 1 año el próximo mes. Entonces yo creo que todavía falta un buen camino y un largo camino por recorrer para esa paciente. Entonces, ahorita en un momento más regresamos a platicar de este caso. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Agradezco al doctor Cuellar la invitación y como nos decía Rodrigo, tenemos casos que son para la araña y a veces son muy panteoneras, ¿no? Una femenina de 45 años que no tenía enfermedad crónica degenerativa. En 2014 tuvo una inversión forzada de tobillo derecho. Es muy característica esta señora porque ya no es hermosa, es ¿cómo se llama? Zapata tampoco, no tiene otro nombre. Entonces, es una señora que se ve bonita porque tiene que estar bonita. Fue al Seguro Social y le dijeron que tenía una fractura de peroné tipo B, le hacen reducción abierta, le colocan una placa tercio de caña, tornillos a las 2 semanas, empieza con aumento de volumen, limitación de los arcos de movimiento, la revisan y le dicen, tenemos que quitarle la placa y le colocan 2 tornillos situacionales.
A las 6 semanas le quitan los 2 tornillos situacionales, la mandan a rehabilitación y luego acude conmigo después de 3 meses porque tiene mucho dolor, aumento de volumen y nada más puede caminar con el pie en equino. Entonces, si lo ven, ahí se ven las huellas de la cirugía, porque del lado medial, según esto, también le habían hecho plastía de ligamento que no le dijeron. Entonces, nada más tenía esa herida. ¿Y por qué está esa herida? No sé, nada más me la hicieron. Bueno, hice una artroscopía. Si ven, está totalmente ocupado el espacio intraarticular. No hay más que pura fibrosis. En la parte posterior. Ya, perdón. En la parte posterior, después de limpiarle, vemos igual que la endemosis está abierta, tiene mucha fibrosis. Entonces, después de hacerle su limpieza de la fibrosis anterior, posterior, entonces paso a lo que es pero ya se ve, a la parte del peroné, y en el peroné se ve la zona donde están los separadores que están en pseudoartrosis, ya quitándole la parte de la pseudoartrosis se ve que hay un defecto bastante importante. Los orificios donde estaban los tornillos situacionales, le pongo una placa especial para peroné. Esas placas hay de metal de titanio y de fierro, entonces le coloco 2 tie rub. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con nuestros ayudantes o de la casa comercial, porque le digo, pásame los tie rub casi, me los pasa, los coloco sin ningún problema, pongo su injerto, verifico que esté bien reducida la sindesmosis, la colocación de todo el injerto. En un inicio había puesto un tornillo, pero no se veía tan bien reducido, entonces le cambié y le puse los tie rub. Entonces, ese control postoperatorio lo sigo viendo al mes. Empieza a tener ya sus datos de consolidación. La sindesmosis se mantiene muy bien, aunque hay un poquito de separación en el malleolo medial con el astrágalo, pero va evolucionando. Lo que ella tenía problemas era que tenía un defecto ahí que le provocaba dolor. Del lado medial no lo toqué más que para sacar los botones. Y aquí hay un pequeño problema en la parte la parte lateral, aquí es donde está la flecha. Tenía exudado seroso, cicatrizó bien, pero tenía estos 2 puntos con exudado seroso. Vemos que va consolidando bastante bien la migración o alguna modificación de la sindesmosis nada. Hay un mayor rayo. Y la señora empezó a rehabilitarse, a apoyar y estaba más o menos feliz porque ya no le dolía tanto. Lo que no le gustaba era la herida en la piel que seguía teniendo exudado, ya teniendo más datos de consolidación. Si ven aquí están las 2 zonas. Platiqué con los de Artex y le comentaba, bueno, ¿de qué material son los tie rub? Lo que le pasamos fueron de titanio. Y la placa también de titanio. Muy bien. Observando en las cajitas que nos dan, uno de los botones era de titanio y el otro de acero. Entonces les comenté a los de Atrix, oye, va a haber metalosis, va a haber problemas. Sí, vamos a platicar con la señora. Le platicamos con la señora y le dijimos, probablemente va a tener una herida que le esté saliendo líquido porque va a haber una metalosis, va a haber una reacción al cuerpo extraño y vamos a tener problemas. Yo creo que no, doctor. Yo creo que vamos muy bien. Miren, mi herida está muy bien. No, esos pequeños hoyitos que no han cerrado. Bueno,
Entonces dije, vamos a hacerle una limpieza, vamos a hacerle un cultivo, a ver qué es. Y como ya está bien consolidado el hueso, pues vamos a quitarle la placa. Ah, bueno, está muy bien. Pero si ven aquí, se ve el hilo. Y era lo que salía ahí en la fístula, el hilo de tie loop. Y había hecho aquí ya un boquete bastante importante, el tamaño del botón. La coloración no tenía ningún color diferente, pero la coloración y la forma de los hilos. Entonces, ya quitando la placa, aquí ya está bien consolidado. Los orificios tienen un poco de metalosis, pero más estos, que estos son donde estaban los dos tie loop. Entonces, vemos cómo quedó sin el tie loop, sin el material, desde cómo estaba y cómo quedó. Y empezó a su rehabilitación, a cicatrizar muy bien, a moverse. Ya no tenía las heridas que le habían pasado, entonces ya no tenía más problema con nosotros. Con nosotros era porque era los de Atres y míos. Ya está caminando, esos son a los 4 meses. De puntas, de talones. Siempre quedan con algún pequeño defecto de la marcha. Y le comentaba que ya la paciente está haciendo ya su rehabilitación después de haberle quitado todos los fierros y botones, ya puede caminar. Eso ya va a ser 3 meses posterior al retiro del material. Tenemos ese igual gran problema. No tiene una marcha total porque quedan con un poquito de secuela. Entonces, cuando crearon este tipo de implantes y acompañado con esto, dijimos que ya nos habíamos solucionado algunos graves problemas, porque era ya una aplicación móvil, aunque hay varios tipos, varias formas. Pero anduve buscando y encontré 2 artículos importantes. Por ejemplo, este del 2017, donde dice que hay infecciones profundas después de colocarlo. Dice que en 3 pacientes y que la inestabilidad se complementó, pero que lo más importante o que lo que tenemos que cuidar era la infección profunda, la histolisis que hace el tie loop en el tracto, y que esto creo que tenía mi paciente, que se le hizo unos agujeros un poco grandes por la movilidad que estaba teniendo. Es otro artículo del 2012, las complicaciones de la colocación. Había que modificar la técnica porque igual al principio no decían a qué altura había que colocarlo. Se fueron haciendo ensayos hasta que ya encontraron qué distancia tenían que ponerlo. Son 102 casos con 85 días y que tuvieron que removerlo porque tuvieron una osteomelitis, un dolor aséptico y falla de estabilización de la sinusosis y un dolor inexplicable. En algunos casos, cuando colocamos una prótesis de cadera y que está recargada sobre la cortical, eso causa dolor. Probablemente sea una de las causas que no encontraron ellos si hubiera algún problema ahí en la presión, en el periósteo, en el hueso. Si ven aquí, abusando un poquito de la colocación, abusando de la cantidad de tie loop, más sin embargo la sindenosis sigue bien. Entonces, no hay una buena reducción. Esto son muchos factores, sobre todo cuando empezamos a colocar un nuevo implante. Hay que acostumbrarnos a conocerlo y hay que conocerlo detenidamente y bien. Ahora sí que los invitamos a salir, pero hay que ver qué les gusta. Empezaron a crear no nada más solamente los botones, sino también placas, y se empezaron a usar placas con tercio de caña, placas cualquiera, y empezó a haber metalosis, empezó a haber complicaciones. Entonces por eso se empezó a modificar todos
sistemas que han hecho de botón o de botones. Si ven aquí, hizo una osteólisis bastante importante, que era una de las complicaciones que se han estado observando con el uso y abuso de este tipo de materiales. Entonces, la otra es la metalosis que provoca el botón, que tiene que ser de titanio igual que la placa, o de acero igual que la placa, sino una combinación no va a provocar este tipo de desastres. Y ojalá nunca lo tengan, pero el paciente siempre nos dice, usó un aparato de última tecnología en mí y yo estoy muy atrasado, la tecnología muy avanzada, porque no está funcionando. Entonces, ahora tenemos ya varios sistemas que nos pueden ayudar, pues sin embargo hay que tener cuidado con este tipo de material. Gracias. Gracias, Juan. Interesante, sí. Cuando te presentas estas complicaciones, por a veces detalles técnicos están metidos en la cirugía, y entonces no hubo este aclaramiento con los proveedores, y hay que tener mucho cuidado para evitar esas cosas, ¿no? Y para finalizar, vamos a tener un último caso que me da mucho gusto que esté participando más mi alma mater. Tengo al doctor Pedro César Acosta Gutiérrez, que viene de Magdalena de la Salina, del servicio de Pietro Villa. Nos va a prestar un caso para terminar nuestro grupo y ir terminando esas sesiones con las dudas o preguntas que tengan sobre los diferentes casos que hemos visto. No puedo dejar de compartir. No, puedes dejar de compartir. Solo que estaba compartiendo la otra. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y a continuación les voy a presentar un caso que yo creo que ha sido de los que más dolores de cabeza nos ha dado en el hospital. Entonces, bueno, a ver cuál es su punto de vista al final. Bueno, vamos a empezar. Se trata de un femenino de 31 años, el cual dentro de los antecedentes de importancia presenta un tabaquismo activo, 5 cigarrillos por día desde hace 12 años, que se considera un tabaquismo intenso. Es toxicómana a marihuana desde hace 12 años. Y el mecanismo de lesión tal vez es lo que más nos llamó la atención. Empieza la lesión el día 7 de enero del año 2023. La lesión se presenta al aterrizar mal en un paracaídas. Obviamente tuvo una contusión directa, una carga axial, y se considera un trauma de alta energía. Dentro de los datos relevantes, fue atendida en un hospital privado en el interior de la República, en el estado de Morelos, el mismo día 7 de enero. El diagnóstico inicial fue una fractura expuesta de calcáneo, Bustilo y Anderson 3, más una luxación astrágalo-escafoidea derecha. Se le hizo un aseo más desbridamiento y una estabilización temporal con un fijador externo. Nosotros la recibimos hasta el día 9 de enero, 2 días después de la lesión. Al momento que nosotros la recibimos, la encontramos con una herida, consideramos grande, en la región dorso-medial, desde la parte anterior del pie hasta la zona retromalleolar, aproximadamente unos 10 centímetros. Fue suturada. Al momento que nosotros la recibimos, no tenía exudado, sin embargo, los bordes estaban macerados, se consideraba con sufrimiento cutáneo, un edema importante, equimosis severa, y la situación neurovascular no se veía afectada al momento. Estas son las imágenes iniciales. Aquí tenemos una lateral y un axial de calcáneo y nos hicieron favor también de tomar una dorsoplantar del pie. Como se puede ver, esta es la síntesis que se hizo de forma inicial y temporal en un hospital privado en el estado de Morelos, con el fijador externo y agujas de Kirchner. Bueno, dentro de las dos imágenes importantes, las que más nos llaman la atención,
En la imagen lateral se puede observar que hay una pérdida prácticamente de la totalidad de la articulación calcánea cuboidea. Todo el sustentáculo dental está perdido. Y en la imagen axial, pues bueno, también se corrobora, se perdió toda la articulación. Tenemos una pérdida como de unos 3-4 centímetros en toda esa zona. Entonces, desde ahí empezamos a pensar, pues, ¿qué le vamos a hacer? Voy a compartir unas imágenes de la tomografía inicial. ¿Ya está corriendo? Ya. Bueno, en estas imágenes, obviamente, la destrucción que tiene es masiva, la pérdida ósea es inmensa, y pues lo único que hizo estas imágenes fue aumentar todavía nuestra duda sobre qué es lo que nosotros le vamos a hacer, qué le podíamos ofrecer a esta paciente. En este corte sagital se sigue observando, prácticamente hay unas partes que son casi reconocibles, sobre todo en la articulación calcánea cuboidea. Además tiene una lesión en lengüeta en la parte de la tuberosidad posterior del calcáneo. Entonces, la lesión pues, fue muy extensa. Entonces, nuestra primera impresión, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? ¿Qué le vamos a hacer? Pues de primera entrada, tenemos las opciones de tratamiento dentro de las lesiones de calcáneo. Una reducción abierta y fijación interna, una artrodesis subastragalina, una artrodesis de tobillo con un clavo sacromedular retrógrado o una amputación. Teniendo en cuenta que es una paciente joven de 31 años, laboralmente activa, pues realmente sí nos puso a pensar qué hacer. Entonces dijimos, ¿cuáles son primero los objetivos de un tratamiento de este tipo de lesiones o en general de una fractura de calcáneo? Pues primero restaurar la congruencia articular, restaurar la altura del talón, lo que es el ángulo de Böhler, reducir la anchura del calcáneo, descomprimir los canales medial y lateral y obtener una buena alineación axial. Hay quien agrega, la doctora Kelly Eisman, agrega dos puntos que considero muy importantes. Uno es un pie estable y un pie plantígrado, que finalmente es lo que nosotros buscamos. Entonces, ya con esto en mente, bueno, primero dijimos la amputación, no, va a ser pues nuestra última opción. Una artrodesis de tobillo tampoco, porque no tenemos nada de stop óseo. No había absolutamente nada de dónde fijar ese clavo. Una artrodesis subastragalina tampoco. No había cómo fijar esos tornillos, iban a quedar volando en puro tejido fibroso. Entonces, dicen, una reducción abierta de fijación interna parece broma. ¿Cómo una reducción abierta de fijación interna en este tipo de lesiones? Pues sí, una reducción abierta de fijación interna, pero tomamos injerto de peroné. ¿Para qué? ¿Cuál fue nuestro objetivo? Primero fue aumentar nuestro stop óseo nada más. Entonces, para poder llegar a esto se hicieron múltiples procedimientos. Fueron 10 procedimientos de aseos y desligamientos quirúrgicos entre enero y marzo de este año. ¿Qué nos encontramos en esos desbridamientos? Primero hubo necrosis óseas de forma parcial en los restos del calcáneo y parte del astrágalo. Hubo necrosis del tendón tibial posterior que se tuvo que retirar. Y pues bueno, a final de cuentas, los cultivos biopsia nos arrojaron infecciones con Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus simulans, que lo cual se tuvo que tratar con tigecyclina y vancomicina. Habrá quien pueda considerar que es toras apófitas, de acuerdo. Sin embargo, en consenso con el Servicio de Medicina Interna, se consideró que le convenía más al paciente recibir el tratamiento antimicrobiano para mejorar el pronóstico de cobertura cutánea y esterilización final. Bueno, esta es una imagen de uno de esos múltiples desgrenamientos. Puede llamar la atención la condición del hueso prácticamente escleroso, desvitalizado, y eso es del astrágalo, ni siquiera es del calcáneo. El calcáneo prácticamente ya no quedaba nada. Bueno, entonces, en abril, 4 meses, prácticamente 4 meses después, se le hace una reducción abierta y fijación interna con lo que teníamos de hueso y con el stop óseo. Principalmente, ¿cuál era el objetivo de poner un stop óseo? Mantener la anchura del calcáneo, que no aumentara esa anchura del calcáneo para poder después hacer una artrodesis. Obviamente, la restitución de la superficie articular fue imposible. Cirugía plástica, un tratamiento conjunto con nosotros, le realizó un colgado sutural reverso para dar cobertura cutánea
porque esta herida que estaban viendo es de la parte medial, obviamente. Nosotros hicimos el abordaje lateral en L. Entonces, nuestro problema cutáneo era medial, por si fuera poco. Entonces, cirugía plástica hizo la rotación del colgado sutural reverso. También tuvieron múltiples complicaciones, generalmente en cuestión de 21 días, 30 días, estos injertos se están integrando. En este caso tuvieron complicaciones, hubo sufrimiento del injerto. Lleva 3 procedimientos más, el último el día 14 de noviembre por el sufrimiento cutáneo del injerto. Afortunadamente no se perdió. Bueno, y la radiografía de control más reciente que hay es del día 9 de octubre. Afortunadamente el injerto no se alisó, se integró. Es una síntesis, podemos considerar un poco ortodoxa, hasta fea, sí pueden considerarla así. Pero lo importante es que ya tenemos un stock óseo. ¿Y por qué consideramos eso importante? Porque si regresamos a los objetivos de tratamiento, podemos decir, ¿se restauró la congruencia articular? No. ¿Tenemos restauración del ángulo de vol? Tampoco. Pero sí hay una reducción de la anchura de ese calcáneo, se mantuvo. No tiene compresión ya prácticamente en los canales medial y lateral, y hay una buena alineación axial. La estabilidad del pie y cerrar plantígrado, pues bueno, eso lo tenemos en duda. ¿Por qué? Porque la paciente aún no inicia esa deambulación. ¿Por qué no ha iniciado esa deambulación? Principalmente por los problemas en la integración de ese colgajo cutáneo que afortunadamente en las últimas cirugías ya se logró rescatar. Entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues bueno, de acuerdo a unos artículos que se investigaron, precisamente a la doctora Kelly Eisman, ella sugiere que en estos casos se pueda hacer una artrodesis con aumento de stock óseo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con un injerto de cresta ilíaca, que es lo que nosotros creemos que tiene más probabilidades de éxito. Entonces, sería retirar el material, colocar el injerto en la zona subastragalina y hacer la artrodesis con un clavo centromedular retrógrado. Bueno, como conclusiones, ¿qué podemos aprender o qué hemos aprendido de este tipo de casos en el hospital? Primero pues es un mecanismo de lesión habitual, todo el mundo lo conoce. Sin embargo, es una situación poco convencional, porque al aterrizar mal, al aventarse de un paracaídas, puedan decirme, fue un trauma de alta energía. Pues sí, obviamente por más de 6 metros, no sé cuántos metros habrán aventado, pero es una distancia pues enorme, ¿no? Nosotros consideramos en este tipo de pacientes un tratamiento escalonado. Habrá quien pueda considerar que se pudo haber colocado el injerto de forma inicial. Sin embargo, hay mucho temor a que, como tenía un área medial contaminada, infectada, ese injerto se pudiera perder. Entonces consideramos hacerlo de forma escalonada. Se requieren múltiples procedimientos. Esta paciente lleva alrededor de 17, 18 procedimientos y todavía nos falta mínimo otro. Intentamos solucionar primero el problema de cobertura cutánea, afortunadamente ya se logró. Se intentó solucionar la falta de stock óseo, ya se solucionó de forma parcial, nada más nos quedaría acortar el injerto de cresta ilíaca. Y pues bueno, al final buscar un pie funcional que le permita a la paciente caminar y reintegrarse sus actividades cotidianas, al menos de forma parcial. No, pues sería todo por mi parte y felices fiestas para todos. Muchas gracias. Les pido por favor a los ponentes que están aquí en físico pasen a sentarse para escuchar algunas preguntas. ¿Está bien? Primero hay una pregunta que ¿en qué caso está indicado estudios electrofisiológicos? Y el mismo también pregunta si en caso que no tuvieran posibilidad de la resonancia magnética, considera alguna utilidad de ecografía. Me imagino que debe ser más para tu caso. Bueno, aquí el caso, por ejemplo, el paciente ya empezaba a dar datos de un síndrome de túnel de tarso con probablemente un atrapamiento del nervio tibial, en el trayecto. Y para no errar, porque también no sé si afortunadamente o desafortunadamente he visto varios casos en los cuales llegan con su servidor con dolor del pie, independientemente de tener fracturas, de tener cirugías múltiples o no, y que al realizar una electromiografía, realmente el origen es en columna. Entonces, aunque aquí todo apuntaba que realmente la situación del paciente era por fibrosis y por atrapamiento del nervio tibial, la realidad es que no hay que confiarnos en ese sentido,
porque incluso pensando hasta en las condiciones legales, si por algún motivo no hacemos el estudio y no volvemos objetivo el que realmente el paciente está afectado el pie y no la columna, si hacemos una cirugía del pie y no le funciona, y después de hacer una electromiografía y se ve que es de columna, pues fácilmente nos puede reclamar que porque hicimos otra cirugía que no iba en ese momento. Y pues sí, desafortunadamente he tenido varios casos en los cuales han sido positivos los estudios de electromiografía para realizar una liberación del túnel del tarso, al igual que yo creo que incluso en un porcentaje hasta de un 50% del origen de columna. Ahora, la ecografía o el ultrasonido idealmente nos serviría para valorar las funciones de estructuras blandas, ausencia de ligamentos, rotura de ligamentos, fibrosis, a lo mejor incluso hasta la parte interna, a ver si podemos lograr ver datos de síndrome de pinzamiento en el tobillo, pero como tal, el poder observar si hay una ausencia de stock óseo en el astrágalo o la pérdida de cartílago, creo que es un poquito más complicado, porque el ultrasonido no nos da tanto. Además, hay que recordar que el tobillo es una articulación que es en forma de mortaja y que pues, la única forma de poderlo abordar con un ultrasonido sería solamente anterior. Y a lo mejor en este caso, que las lesiones eran posteromediales o más en el centro, en las zonas de Rakin, en la 5 y 6, en ese punto, entonces afortunadamente ahí no llegaría, pero yo en la ecografía. Muchas gracias, Río. Para todos, ¿quieres comentar algo, Juan? Sí, de los casos. Por ejemplo, de Rodrigo, dices ya evolucionaste, ahora le pones ya su membrana a todos. ¿Con abordaje medial o por artroscopía? No, por artroscopía. Por artroscopía. Por artroscopía, sí. Y la membrana ya la pones directo, ¿y con qué lo fijas? Tiene sus fijadores, normalmente es si no me recuerdo, que se llama Tisucol. Tisucol. Son fibrinas, son fibrinas. Normalmente se llama Tisucol y con eso es la fijación. La realidad es que sí, pues pegan muy bien. Digo, Alberto también tiene gran experiencia en esto, entonces creo que sí hemos tenido buena evolución. Lo que sí es que ante el antecedente como tal de este paciente con las lesiones múltiples que se iban progresando conforme el paciente iba evolucionando, no lo sé, me encantaría saberlo en ese sentido, si a lo mejor desde la primera instancia hubiera hecho microfracturas y ponerle la malla hubiera funcionado o no. Pero el punto es que a partir de ahí, por la experiencia, idealmente he utilizado la malla y la verdad es que sí he tenido buenos resultados. Aquí el punto, a lo mejor, y aprovechando rápido para que sea un mensaje, es que a final de cuentas este caso lo pongo con la finalidad de que no minimicemos las lesiones como los esguinces de tobillo. La realidad es que un esguince de tobillo puede llegar a ser una lesión tan grave como esto. A veces solo pensamos en que hay una tendinitis, una lesión de los ligamentos, una rotura de los ligamentos, pero nunca pensamos en que el tobillo realmente, la articulación es una articulación muy pequeña, muy estrecha, y que el mecanismo de lesión, sea inversión, eversión o lo que sea, estreche ese segmento y hay un colapso de las zonas articulares, tanto de la tibia como del astrágalo, y eso nos puede llevar a una lesión condral que, por supuesto, de primera instancia, siempre que hay una lesión en urgencias de un esguince de tobillo, pues solo tomamos placas de la X y ahí no vamos a ver si realmente hubo una afectación del cartílago. Y la otra es que, como mensaje, es que cuando tengamos un paciente con un esguince, una rotura de ligamentos, como tal, de primera instancia, de hecho, esto siempre se ha platicado en los congresos, y Alberto está de acuerdo en eso, como que pensar en una estabilización inmediata de tobillo de forma aguda está en veremos, ¿no? Digo, no es una indicación como tal inmediata. Se podría hacer, sí, podemos tener buenos resultados, sí, pero el punto es que a todas las lesiones de inestabilidades, a mi consideración, hay que hacerles artroscopia, a todas. ¿Ves que la evolución ahí en el INR, en la colocación en la rodilla de parches que ellos cultivan, lo fijan con un material de fijación, no lo dejan nada más con el pegamento, sino utilizan unos anclas, unos hilos? Vale la pena porque en la artroscopía que viste, después de ponerle el injerto, estaba un poco levantada.
Eso yo creo que es porque igual cicatriza por abajo y eso empuja un poquito el cartílago hacia arriba. Sí, lo que pasa es que lo que lo que se ha hecho lo que tengo entendido en el Instituto Nacional de Rehabilitación es que es ya por ingeniería de tejidos la reestructuración de cartílago, pero ese sí es cartílago. A veces cultivo el cartílago. Tomamos la muestra, hacen cultivar y Ajá. pues. Entonces, las mallas, fijarlas con anclas y demás no sería posible porque son realmente gelatinosas. Entonces, tratarlas de poner con un ancla, realmente estaríamos poniendo algo que no. Lo que sí, y eso se hace también, incluso algunos colegas ya de la sociedad lo han hecho, es hacer trasplantes, sobre todo en niños, hacer los trasplantes cuando hay un desprendimiento del cartílago, es volver a poner el cartílago y para eso sí hay anclas específicas para la inclusión del cartílago otra vez en hueso. Sí, pero son para las lesiones agudas que puede provocar la aplicación del plato. Estás viendo que se está levantando y lo... Es un plato contra lo regresa. que es irreductible y eso es agudo. Cuando ya llega el paciente muy desorganizado, más seco, es más difícil, ¿no? Sí. Y la pregunta del doctor Sergio Rodríguez, un comentario de el caso de calcáneo, que cuando se presenta desorganización tarsal, el tratamiento inicial es la aplicación y dejar como mucho tiempo lo que se va haciendo un stop óseo, sí. Pero imagino que por la infección de los lavados, pero que tuvieron que estar quitando más tejido de la Sí, se hicieron por eso 10 procedimientos de aseos, desbridamientos y utilización del sistema VAC, hasta que los cultivos salieron sin desarrollo bacteriano y hasta entonces se pudo hacer la toma del injerto y la reducción abierta de fijación interna, buscando hacer un stock óseo. Y posteriormente la cobertura cutánea, y una vez que se resuelva la cobertura cutánea, entonces sí realizar la artrodesis con la aplicación de injerto de cresta ilíaca. Perfecto. Y el doctor Salvador Deidel comenta que en ese último caso, después de 17 cirugías y todo lo demás, que si no hubiera pensado que la amputación temprana, quizás habría sido una buena opción en el caso. Sí hay, de hecho, estudios que económicamente tal vez les va mejor a los pacientes, sin embargo, pues bueno, todavía hay mucha controversia en cuanto al tipo de paciente, sobre todo porque, pues bueno, seguimos muy renuentes a realizar amputaciones tempranas y en este caso, al final de cuentas, se usa, digamos, el pensamiento de vamos a realizar todo lo que nosotros podamos hacer sin llegar a un encarnizamiento terapéutico para poder permitir que la paciente deambule. Mi duda aquí es, si ya tuviste los fijadores externos, sigue desorganizado, pensar en primera instancia con aporte peroné o de cresta y hacer la artrodesis directamente. Sí lo pensamos, pero como teníamos un problema de cobertura cutánea medial, nos dio miedo que se fuera a contaminar ese injerto y se fuera a alisar y no se fuera a integrar. Entonces, por eso se prefiere hacerlo en pasos, resolver la cobertura cutánea y entonces sí realizar la artrodesis con injerto de cresta. Pero si no tuviéramos ese problema medial, probablemente sí se hubiera hecho en una primera opción. Juan, para ti, ¿has visto los casos de fijación dinámica, pero todos esos que son lesiones sutiles, que solamente colocan un terror, una y que colocan hasta dos? La imagen que se ve en la resonancia es un tejido que se ve muy feo en toda la parte del hueso. Entonces, muchas veces lo que genera al paciente es dolor porque lo dejan muy apretado. ¿No? Y el momento que quitas el sistema dinámico, muchas veces encuentras ese tejido que está feo como mucha reacción interna, ¿no? a las suturas. ¿Sigues pensando que es tu primera opción la dinámica o en qué caso sigues usando todavía tus tornillos clásicos? Pero sí, como dice, depende de a cómo le toque. Pero le doy las dos opciones y el paciente ya decide. Y igual, porque le vamos a abreviar una segunda cirugía para retirar el tornillo. Y le comento desde un inicio, va a haber movimiento entre la tibia y el peroné y va a hacer que se haga la sutura es muy fuerte, más fuerte que el hueso, y entonces le va a hacer un hoyo. Es como si le pusiera un tornillo en un yeso y se va a hacer un hoyo grande y a lo mejor se bota. Pero vamos a evitarlo o vamos a tratar de evitarlo lo más que se pueda y si es necesario, pues le quitamos el botón. Que también son dos heridas chiquitas, ¿no? No hay tanta bronca. Y y iba a comentar también del chico del astrágalo. Digo,
No sé si estaba un poco salido uno de los tornillos porque no lo estaba muy inclinado y por qué no es mejor unos tornillos sin cabeza y con doble compresión para poder tener un mejor soporte y colocarle como ahora están diciendo ortopedia regenerativa, ¿no? Ponerle plasma y ponerle aspirado de médula ósea y ponerle agua bendita para que la estraga no se necrose, porque un 90% se va a necrosar porque la vía de acceso vascular está rota exactamente ahí en la cabeza. Pero igual he tenido varios pacientes que le he hecho la reducción y no se han necrosado. Entonces, a lo mejor es un poquito como decías, la parte de la técnica o la técnica no tan pura. No, y luego yo creo que, por eso acuerdo con la hay veces que hay fracturas que por más que quieras hacer la técnica no se reducen. Y aunque hagas el tratado después de 10 ingresos o después de 10 mentadas se reduce, a lo mejor, ¿no? Pero sí, yo creo que la reducción estuvo bastante bien, me pareció bastante bien la reducción, pero el simple hecho de esa fractura grado 4 con esa zona de aporte vascular que ya estaba lastimado, tenía todos los boletos comprados, ¿no? Pero sí, no, yo no tengo experiencia de usar en la parte programática inmediatamente aportes de PRP o algo. Lo dejo más para segundas instancias, para hacer usos, ¿no? Pero la primera intención no. Radillo, ¿tú pensaste en colocarle un aporte al mismo tiempo? Yo sé que tenía la limitación de la institución, ¿no? No, de primera instancia no lo pensé y tampoco he encontrado así como que mucho sustento de que se pueda utilizar en un inicio, sí como lo dice usted, tal vez en el seguimiento a los meses cuando se empieza a detectar esta necrosis, pero no, de inicio no lo pensé. En cuanto a los tornillos, De descompresión y darle aporte, ah, hacen como hasta una jalea entre hueso y hacen palma pobre, más rico y 20,000 cosas más, pero tampoco se ven muy claros los resultados. sí, exacto. Sí estuve revisando eso, de hecho ya hay hasta de algunas por ahí casas comerciales que ya manejan este sistema y es lo mismo, es una evolución que como dice, puedes hacerle todo y de todas maneras va a haber necrosis o algunos que a lo mejor no les haces nada y no se van a necrosis, entonces yo creo que hay mucho ahí todavía por investigarle a la necrosis del astrágalo. En cuanto a los tornillos, puse esos porque pues es lo que hay en la institución. La paciente no tenía recursos, no tenemos más tornillos. De hecho, pedí canulados porque no teníamos tampoco canulados. Entonces, ahora sí que con lo que nos den, pues, sí, idealmente, obviamente en el medio privado sí hubiera utilizado otro tipo de tornillos, pero eso sí lo pensé. Pero pues fue lo que me dieron. Y por último, el último caso, decía el doctor, hay que tener un pie funcional. Ya no funciona porque el tríceps ya está volando quizá donde quedó. En la radiografía se ve una pérdida de toda la masa, de toda la parte de piel y de músculo y de todo. Entonces, pues solamente para que quede funcional tiene que atravesarlo. Ahí hay bloques de hueso, no necesariamente de cresta. Que ahora que fui a hacer un examen ahí del consejo, me decían que están coordinados con un banco de tejidos y que ellos les dan, recolectan huesos y les dan huesos. Digo, valía la pena preguntar y acercarse a ellos y decirles, a ver, ¿qué tipo de hueso me puedes dar? Se pueden hacer 2 o 3 o 4 crestas ilíacas de cadáver, unirlas así como un bloque, hacer, y con eso recuperar todo el stock que hace falta, porque sí le falta medio pie. Sí, bueno, aquí el problema es de que el injerto que nos dan a nosotros, en este caso injerto óseo, es liofilizado. Entonces, sinceramente, no tenemos experiencia en el uso de injerto de hueso liofilizado para una artrodesis, en este caso de tobillo. Hemos utilizado injertos liofilizados, pero para defectos óseos críticos de 8 centímetros, 10 centímetros en tibia, pero para una artrodesis de tobillo no lo hemos usado, entonces preferimos primero agotar las opciones, digamos así, clásicas. Pues, teóricamente el injerto de cresta es el que tiene
pues es más autoconductor, más osteogénico, más autoinductor que un hueso leofilizado. Entonces preferimos eso primero antes de intentar con un hueso leofilizado. Y con lo que comentabas de lo que enfocarle un motor de IDEN, luego esa, cuando decides o tomar la decisión de si vas a intentar o hacer mejor, yo creo que nos sirve mucho en la etapa inicial cómo está llegando tu paciente, ¿no? Sus criterios de mes, cómo está de debilidad y todo lo demás. Y sobre todo cuando ya te llegan referidos. Entonces, en tercer nivel te llegan referidos. Y yo siempre recuerdo todo ese Talavera que decía aquí es el ballet parking. Tú llegaste con esto y esto. Pues vamos a ver cómo vamos a arreglarlo, ¿no? Porque luego tienes que cubrirte también tú legalmente algunas cosas, ¿no? Tener bien claro eso, qué puedes ofrecerle, qué, y a lo mejor después de 10 o 4 puntos infecciosos que no están mejorando, el pronóstico de que eso vaya a pegar bien, tenga una buena calidad, en ese punto a lo mejor plantear la amputación, un poco dando los beneficios de la amputación que vas a tener, ¿no? Sí, en este caso, yo creo que el punto de inflexión fue cuando vimos que el injerto de peroné no se alisó, porque estuvo en debate en el servicio 3 o 4 veces. La mitad del servicio decía se amputa y la mitad decía dale oportunidad. Y yo creo que el punto de inflexión fue ahí. Cuando el injerto de peroné no se alisa, no veíamos datos de que se estuviera alisando al mes y medio, dijimos, bueno, se va a integrar. Entonces ahí fue donde decidimos seguir adelante con esos procedimientos. No, y la otra cosa, hablar bien con el paciente. Sí. Claro, si el paciente quiere afrontar todo este diagnóstico de diferentes cirugías, que es muy probable que lo tenga tanto, está bien, que esté consciente y la parte, si es institucional o privada, su parte de expediente está bien cubierto de que están de acuerdo en esas cosas y firmado muy claro, ¿no? Porque esas palabras que te dicen se olvidan fácilmente. Sí, no, la paciente estaba consciente de lo que tenía y de cuál era su pronóstico. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo nada más quisiera comentar lo siguiente. Yo creo que si fuéramos un país en el cual, y comparados con Estados Unidos, en donde pues por cuestiones de guerra tienen amputaciones por doquier y sus prótesis de miembros pélvicos, incluso también miembros torácicos, son pues tan increíbles y maravillosas. Si tuviéramos un sistema así, yo creo que evitarle una cirugía, 16 cirugías, 17, 25 cirugías a una paciente podría ser una opción. Sin embargo, yo soy de la idea de que la amputación sí es la última opción. Si tenemos la opción de poderle, a veces hasta los mismos pacientes pueden llegar a decir, pues como sea, pero que lo tengan, más que una amputación. Ahora, yo creo que la ideología, si tuviéramos un sistema de salud, ya voy a meter temas álgidos, pero si tuviéramos un sistema de salud como el que puedan obtener una prótesis de excelente calidad, de muy buenas condiciones, etcétera, para los pacientes, creo que incluso hasta ellos mismos dirían, pues como con estas sí voy a correr y con estas cirugías o 20 cirugías no sé si corra, póngame la prótesis. Entonces, yo creo que ese también es un punto importante. Sí, y pasa mucho que el nivel de amputación es alto y pocos tienen una prótesis funcional. Y tampoco la prótesis quita todos los problemas. No, por supuesto. Y otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, si hubiera alguna otra pregunta de alguien de la audiencia, si no, para terminar. Yo nomás, sí, un comentario. No, para el doctor Burgos. ¿Qué tan importante considera usted, por ejemplo, previo a colocar un injerto de condrocitos que viene, el trasplante que viene de rodilla, que dice que tomó, bajar de peso al paciente? Yo hace tiempo estuve leyendo que la obesidad, incluso el sobrepeso, manejaban un IMC, si no recuerdo más, arriba de 25.9, consideraban un proceso inflamatorio crónico. Entonces, no sé si eso pueda afectar la adecuada integración y a final de cuentas que lleve a que se necesiten más procedimientos como los que estaba realizando. Digo, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que el tobillo es una de las articulaciones, o bueno, la articulación que más carga tiene, ¿no? De hecho, la articulación del tobillo puede llegar a cargar hasta 500 newtons, a diferencia de rodilla o de cadera. Sí es muy importante porque a final de cuentas sí existe el factor de mecánico de compresión. Por eso en el caso de mi paciente, cuando se puso el injerto de la trasplante condral de rodilla, no apoyó durante un mes. Sin embargo, sí a partir de las 2 semanas estuvo teniendo terapia y rehabilitación.
para evitar otra de las complicaciones que puede ser que es artrofibrosis. Entonces estuvo movilizando y demás. Y de hecho, algo que comentaron aquí también en la parte de la viscosuplementación, el paciente estuvo con el procedimiento de viscosuplementación en todo el trayecto ya posoperatorio, después de la última cirugía con la colocación del andamiaje de colágeno, del último injerto, con la finalidad, bien sabemos que eso no regenera cartílago, pero sí con la finalidad del factor mecánico disminuir el coeficiente de fricción entre, en este caso, la tibia y el astrágalo, y obviamente, por ende, disminuir el factor de artrosis temprana por fricción. Sin embargo, aunque nosotros estabilicemos un tobillo de la mejor manera, si el paciente, como bien dice, tiene una carga de peso muy importante, pues por supuesto eso también le puede afectar. Entonces, sí es algo fuerte. De hecho, el paciente lo hizo. El paciente no tenía obesidad, tenía a lo mejor un sobrepeso leve, pero aún así entendió perfectamente bien la situación y bajó de peso. Actualmente el paciente, afortunadamente, es un paciente que se dedica al turismo. Ya no vive en México, ya huyó de mí, no, ya no vive en México, pero me ha mandado fotografías y lo que hace, y actualmente se dedica al turismo y vive, creo que en Europa o algo así. Y bendito Dios, afortunadamente contento, o sea que sí hubo un buen resultado. Sin embargo, ese resultado fue después de 5 ciclos. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a dar por terminado ese ciclo y también nos pedimos gracias a todos, que pasen bonitas fiestas y nos reencontramos en enero para la sesión. Igualmente, felices fiestas.